viendo hoy es que lamentablemente el estilo de comunicación o el diálogo dentro de nuestros hogares está bastante deteriorado. Por un lado vemos que aparentemente no hay comunicación, y recuerden esto también, siempre hay comunicación. Si tú no le prestas atención a tus hijos y no le dedicas tiempo a tus hijos para hablar con ellos, ojo que le estás generando una lesión a su autoestima y a la relación con él mismo, ¿ya? Y muchas veces nuestros chicos son bastante rebeldes porque lo que realmente ellos están queriendo es comunicarse bien, sobre todo con sus padres. Signos de rebeldía cuando hay una ausencia de un buen diálogo o de un buen sistema de apoyo que lo da el buen diálogo que nos permite ese encuentro entre padres e hijos. Porque lamentablemente, inclusive nosotros que estamos dentro de la iglesia y que leemos la palabra y que estudiamos a la hermana Elena de White, comprendemos intelectualmente cuán valiosos son los hijos y la familia, y sin embargo estamos cometiendo graves errores porque estamos siendo indiferentes ante estos requerimientos indispensables para tener un buen hogar y ayudar a que nuestros chicos sean fuertes. Cuando hay ese sistema de apoyo, porque hay un buen diálogo, ¿sí? Los hijos saben ante todo que son reconocidos y son únicos, porque son aceptados tal cual son. Eso se da a través del diálogo y a través de la relación que los une. También estos chicos saben que son importantes. El solo hecho de que tú dejes el celular, que dejes tiempo de trabajar o que dejes tiempo de hacer tus cosas para dedicárselo a tu hijo, simple y llanamente estar allí con él, acompañándolo a ver un documental, una buena película educativa o sencillamente leer con ellos, que eso se ha perdido muchísimo. Le estamos diciendo: hijo, tú eres ¿qué? Muy importante en nuestras vidas. Eres muy importante, eres muy valioso. Recordemos que con los actos nosotros comunicamos más y tiene un mayor impacto que las mismas palabras. Nos llenamos la boca diciéndole al hijo, y sobre todo públicamente: no, es que es mi consentido, es mi pechichón, es mi hijo amado, ¿cómo no lo voy a amar? Pero realmente nuestros actos están lejos de confirmar eso que con las palabras estamos diciendo. Ellos se sienten apoyados además y se sienten que pertenecen a una familia. Este sentido de pertenencia a una familia tristemente se está perdiendo. Y uno de los efectos negativos que se está dando con la globalización a nivel mundial es que las familias están perdiendo identidad. Les voy a contar un chiste. Cuando estaban pequeños mis hijos, yo tenía entrenada a la chica que los cuidaba y que alcanzó a llegar a esta iglesia. De pronto algunos la recuerdan, se llamaba Sandra. Yo le decía: a cierta hora de la tarde van a comer frutas. Entonces ella ese día sacó nísperos. Y entonces de repente se sorprende porque mi hijo comenzó a comerse los nísperos con la concha. Entonces ella le dice: ¿cómo te vas a comer los nísperos con la concha? Y entonces mi hijo le respondió, porque luego ella riéndose me comenta, ¿no? Me dice: él me dijo que es que en esta casa los árabes se comen los nísperos con la concha. Claro, eso yo nunca se lo enseñé y no sé en qué momento lo vio él. Pero ahí me gustó mucho porque él tenía un arraigo y un sentimiento de pertenencia a una familia que era diferente a otra. Casi siempre cuando mis hijos me pedían hacer algo que usualmente hacían la mayoría de las mamás y de los papás, por decir las famosas pijamadas, y yo le decía a mis hijos: es que en esta casa las cosas no son así. En esta casa las cosas son ¿qué? Diferentes. Lamentablemente nuestros hogares, a pesar de los conocimientos que tenemos, ¿verdad?, se está perdiendo esa autenticidad y se está perdiendo esos criterios propios de nuestro hogar. Y les voy a decir algo: los chicos lo viven, los chicos lo quieren, los chicos quieren esa diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Lamentablemente también vemos hoy que la brecha generacional se está constituyendo también como un gran enemigo para que exista un diálogo y se constituya ese sistema maravilloso de apoyo, ¿sí?, entre padres e hijos.
¿Y por qué la brecha generacional hoy en día se ha expandido? Porque lamentablemente todos los métodos estos electrónicos que se están implementando hoy en la comunicación están dañando muchísimo ese vínculo. Por supuesto que hoy en día nosotros pareciera ser que estamos perdidos. Digo nosotros, me refiero a los padres de esta generación, ¿sí? Hay que ver los avances que los chicos tienen en comunicación, o sea, van a la velocidad de la luz, como digo yo. Sin embargo, algunos dicen la tecnología es muy buena. Sí, la tecnología es muy buena con medida, con regulación y haciendo un buen uso de ella. Yo recuerdo cuando se inició el televisor, ese es de mi época, ¿sí? Estaba yo pequeña cuando aparece el televisor y era maravilloso ver televisión porque además les comento, el televisor solo se usaba para educar, ¿sí? Se hacía evangelización a través del televisor y se transmitían noticias, o sea, era informativo y era educativo. Después comenzaron a introducirle otros programas de diversión, pero podríamos decir hoy en día son zanahorios estos programas, ¿verdad? Y tenían un tiempo medido en el cual se usaba el televisor. Hoy en día no, es muy triste ver casos que he tenido yo de bebés, niños, para mí un niño de año y medio, de 2 años son bebés. Y entonces los padres dicen, es que él tiene trastorno del sueño. Eso no se veía en nuestra época, ni siquiera cuando yo estudié psicología, ni siquiera cuando me especialicé, que un niño de 2 años no durmiera. Definitivamente eso no se veía. Y los niños no duermen, y lo triste es ver que los padres colocan a esos niños frente a un televisor y ellos se duermen. Y dejan al niño solito de 2 años, para mí un bebé, inclusive de año y medio, 3 años, solito frente a ¿qué? Una pantalla de televisión. Bueno, sí es cierto también que la educación hoy se está globalizando con este tema de las iPads y todo esto, pero por favor regulémonos. Vemos que los padres, para quitarse de encima a los niños y supuestamente para tranquilizarlos, cuando sería bueno si el niño está inquieto, está molesto, siéntate con él, pregúntale, papi, ¿qué te pasa? Te observo así, no te puedes quedar quieto, está sucediendo algo, te duele algo, te sientes mal, en fin, ¿ya? No, lo que hacen es sacar su celular o sacar su iPad y lo colocan allí, y este chiquito con ese aparato se transporta a otro mundo. De cualquier manera, si antes había una brecha generacional entre padres e hijos, que la hubo en mi caso, y la hubo en el caso de muchos padres un poco menores que yo o contemporáneos conmigo, hoy en día la situación es aún más abismal por el mal uso o la generalización del uso que se está haciendo de estos instrumentos, ¿verdad?, de comunicación que le dicen hoy en día. Definitivamente los hijos adolescentes hoy en día están siendo criados por el internet, ¿sí? Por las redes, por la televisión. Y los chiquitos también, porque ya lamentablemente, como lo decía, vemos desde el preescolar, los niños pasan más tiempo frente a un iPad, frente a un computador, frente a un televisor, que conversando y relacionándose con los padres. Entonces aquí estamos viendo los grandes extraños que viven bajo el mismo techo, los grandes extraños. Miren esto tan triste, que inclusive están en la misma casa y se están comunicando por WhatsApp. Están en la misma casa y se están ¿qué? Comunicando por WhatsApp. Qué tristeza, ¿cierto? ¿Sí? Qué rico poder saber si, bueno, si tú estás esperando a tu hijo, estar allí, darle el besito, el abrazo, sentirlo, que él te sienta. O sea, ese vínculo maravilloso que se genera por el roce, por el toque, por la cercanía, por el cotidiano vivir, por las experiencias continuas, momento a momento, se están perdiendo. Miren, ya no se desayuna juntos, ya no se almuerza juntos, ya no se cena juntos. ¿Sí? Miren qué tristeza. ¿En qué momento se va a establecer un vínculo? Ahora, obvio que todos estos aparatos que tenemos hoy en día tienen
toda una serie de atractivos y colores y figuras y canciones y entretenimiento que atrapan el cerebro de los chiquitos. Y obvio que para ellos va a ser mucho más entretenido y agradable porque el ser humano tiende al principio del placer. Que estar al frente de una mamá que está haciendo su labor, como digo yo, lo más cómodo y lo más fácil para una mamá es haz lo que te dé la gana. ¿Qué desgastante puede ser eso? ¿Sí? Pero cuando una madre y un padre realmente ama a su hijo, está allí como el cuchillito de palo, intensamente insistiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Además es el mandato divino, la palabra de Dios dice, repite, repite. Yo creo que una herramienta valiosa, muy valiosa para ayudar a nuestros hijos a crecer saludablemente, para poder influenciar positivamente en ellos, ¿verdad? Para ayudarlos a formar y a estructurarlos de manera integral y saludablemente, no un buen cuerpo, no también una buena mente, sólidamente emocionalmente, sino también espiritualmente, porque tiene principios cristianos claros, se requiere el método de la repetición. ¿Es el método de la qué? De la repetición. Es un método sencillo. Dale con la cantaleta. Así te digan, pero tú si eres cantaletosa y gruñosa, no me importa. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ese, ser cantaletosa y gruñona e insistir, e insistir, e insistir. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver algunas cosas que no vamos a seguir haciendo mal, ¿ok? Entonces, parece ser que estamos hablando con marcianos o estamos hablando códigos de comunicación totalmente diferentes. Y de hecho hoy en día la juventud utiliza unos términos. Yo cuando atiendo adolescentes, ellos me hablan en algunos términos y se ríen porque yo les digo, me encantaría que me enseñaras qué quiere decir eso, pero lo hago a propósito también. Ahora, algo importante tener en cuenta también para tener un buen diálogo con los chicos es la etapa del desarrollo psicosocial, emocional en que el chico se encuentra. Porque el diálogo con los niños es diferente al diálogo con los adolescentes y diferente es cuando ya son adultos. Comencemos por aprender algo muy importante. El diálogo, ¿sí? O ese vínculo sólido, maravilloso, no hay que esperar que el niño aprenda a hablar para instaurarlo. A mí me da tristeza ver, y cuando mis hijos estaban pequeños yo observaba mucho. Yo creo que yo fui una mamá buena intérprete de mis hijos, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión Yalile estaba jugando feliz con su triciclo porque vivíamos en un apartamento, pero yo creo que ella lo recuerda, yo desocupé sala comedor con tal de que fuera el parque de diversiones para mis hijos. Así que ella estaba feliz jugando por ahí y de repente se agarra a gritar. Yo sentí el dolor. O sea, yo decía, ella tiene algo que le duele terriblemente y comencé yo también a gritar, porque esa es mi actitud, y a pedir ayuda y a llamar a todo el mundo, porque yo sentía que algo le dolía a mi hija, pero yo no sabía qué le dolía a mi hija. Hasta que yo la veo que ella se agarra la cabeza y yo dije, los oídos. Y efectivamente, de repente, de la nada, le da una tremenda otitis. Y yo dije, son los oídos, y corrimos al médico para que eran los oídos. También recuerdo ese viernes, amaneciendo sábado, que le dio apendicitis, ¿verdad? Porque yo no me enteré que ella había estado mal. Abajo. Cuando yo llegué a casa, yo la encontré dormida, pero la niña que la cuidaba, Sandra precisamente, no me dijo nada, ¿sí? La niña está dormida y la encontré dormida. Usualmente no la encontraba dormida. Y en la madrugada, fíjense, tan hermoso esto, porque yo decía, maravilloso es como Dios nos capacita a nosotros, las mamás, cuando tenemos un buen vínculo y una buena relación con los hijos. Una de las cosas que mi mamá decía es, ¿ella cómo va a ser cuando tenga hijos? Porque ella es muy dormilona, yo era muy dormilona. Mi mamá decía que cuando mis hijos nacieran iba a ser terrible porque cómo me iba a enterar si lloraban en la noche.
En aquella época no había monitores, no había monitores. Y mis chicos desde los 3 meses los llevaba a su habitación. Pero les puedo asegurar una cosa, algo en mí se despertaba cuando mis hijos estaban enfermos. De hecho, esa madrugada, ¿sí? Ella no llamó, ella no gritó, ella nada. Yo me levanto 4 de la mañana, pero con una zozobra. Eso es comunicación, eso es vínculo estrecho entre un padre y un hijo. Es triste ver que los padres hoy en día supuestamente deben conocer o tener esa comunicación estrecha con el hijo natural, y no la tienen, porque ni siquiera saben lo que realmente el hijo tiene o puede estar pasando. Y yo llegué a su recámara, y entonces ahí sí ella se quejó y notamos que se sentía muy mal, y yo le toqué su abdomen. Ni siquiera yo me había enterado todavía en ese momento que ella había pasado mal la tarde con dolor de estómago, y le he dicho a mi esposo, que además es médico, le dije, la niña tiene apendicitis. Nos vamos ya para la clínica, pero ya. Y efectivamente tenía apendicitis, ¿sí? O sea, es maravilloso ese vínculo. Es triste ver que los niños, y aquí están los médicos, los niños, los pediatras pueden saber más qué le puede ocurrir al niño que llora que el mismo padre o la misma madre. Porque los padres ven que el niño llora y entonces o tiene hambre o está sucio o poposeado el pañal. No. El niño puede tener calor, puede tener frío, puede tener una virosis, puede estar fastidiado, puede tener una alergia, pero es muy triste ver que los padres no reconocen los códigos de comunicación que los hijos les están mandando hacia los padres. Eso ocurre cuando no hay unión. Entonces, ¿en qué momento nosotros comenzamos ese buen diálogo, esa relación estrecha, ese vínculo maravilloso que se da a través de una buena comunicación con los hijos? Desde que nace. ¿Desde qué momento? Desde que nace, ¿sí? Sobre todo hoy en día, que vemos que es increíble el índice de autismo que estamos viendo alrededor nuestro. Esto es muy triste, y ahí realmente el síntoma es un síntoma de socialización, es el más grave. Entonces yo creo que parte de la prevención de esto en los niños, porque a ciencia cierta hoy todavía no se conoce la causa de por qué los niños están manifestando hoy en día tanto autismo, aún no se conoce la causa realmente, hay muchas hipótesis, pero yo creo que es muy importante ese vínculo saludable, donde el niño sabe que su madre es un buen contingente y que le reconoce en cada gesto, en cada queja o en cada risa, ¿verdad? Y se comunica con la madre. Y más adelante, ya cuando se desarrolla la visión y los otros sentidos, comienza a formar parte y a relacionarse más con el padre. Entonces, para tener un buen diálogo con los niños es muy importante entender que el cerebro del niño está madurando, ¿ya? Y aún es más primate, ¿verdad? Y sus funciones son diferentes a las del cerebro del adolescente. Por ejemplo, una de las características, no sé si alcanzan a verlo allí, los niños tienen un pensamiento concreto. Si tú quieres explicarle al niño, tienes que graficárselo, tienes que mostrárselo, tienes que ayudarte con objetos, ¿verdad? Con música, con películas, para enseñarle algún concepto. Las ideas claras, por ejemplo, un niño pequeñito de 4 años, y le vamos a hablar, por decir, es muy importante, papi, que tú cuides la vida eterna. Su cerebro no le da para entender la vida eterna. ¿Está claro? Lo mismo es, vamos a ver otro concepto, el respeto. Vamos a enseñarle a un niño de 5 años lo que es el respeto. Es que, papi, tú tienes que aprender a respetar. ¿Saben cómo un niño de 4 años aprende a respetar? Hazlo tú. Hazlo tú. Y dile al niño, mira, lo que yo acabo de hacer se llama respetar. Un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo donde, digamos, estamos cuidando del abuelo, ¿sí? Estamos cuidando del abuelo, y entonces este abuelo es mal geniado, y este abuelo yo lo estoy atendiendo, yo soy su hija o su nieta, y este abuelo me grita, me insulta, ¿sí? Y entonces yo me acerco al abuelo, y está mi hijo observándome ahí de 4 o 5 años,
y yo le digo papi o abuelita o mami, cálmate, sí, no hay necesidad de alterarnos, ¿verdad? Esto, con cuidadito, no me gusta lo que me dice, entonces yo voy donde me digo, mira, esto se llama ¿qué? Respetar. Hay que respetar a los mayores. Así la abuelita se haya alterado, así la abuelita me haya dicho cosas feas, yo voy a respetar a mi abuelita, voy a aceptar que está pasando un mal momento. Entonces los niños aprenden cómo, de manera operacionalizada y de manera concreta, porque su cerebro solo le alcanza para esto. El pensamiento operativo existe solo el aquí y el ahora, ¿sí? No te metas ni con pasado ni con futuro. ¿El cerebro está almacenando información? Sí, está almacenando información. Y a mí me sorprende porque hay niños con un cerebro brillante de 5 años que manejan la memoria, que no se espera que lo haga a esa edad, sino después de los 6, 7 años. Pero es sorprendente que hay niños que encuentran el escenario y dicen, aquí pasó esto, y ahí nos damos cuenta que están haciendo uso de información que ya tiene almacenada. Más por lo general y lo normal, digámoslo así, dentro de lo normativo, está el niño que solo vive el presente. Entonces, ¿cuántas veces yo le voy a enseñar a mi hijo el respeto? Todo el tiempo, hasta que tenga mayor de 7 años. Se espera que después de 7 años, él puede sí rebobinar y hacer uso de ¿qué? De esa información. Entonces muchos papás se desgastan y terminan en el grito, ¿verdad? Detrás de todo grito, recuerden, hay una frustración. Yo estoy frustrada como mamá porque yo espero que mi chiquito de 4 años se acuerde cómo yo le enseñé a respetar al abuelo y ahora que el abuelo le gritó a él, cogió y le dio un puntapié. No, papi, eso no se hace. Hay que respetar, no le voy a decir, recuerda que la semana pasada el abuelo se puso grosero conmigo y mira yo qué hice. No, vuelvo y lo repito. Por eso ahorita les dije, una gran herramienta para educar a los chicos, ¿verdad? Es que repetir. Para tener un buen diálogo con ellos es repetir, y ahorita vamos a ver otros consejos. El adolescente pues ya tiene desarrolladas otras habilidades y ya tiene un pensamiento formal, ya puede inclusive futurizar, ya puede hipotetizar, y ahí tienen ustedes otras características. Sin embargo, estos chicos son vulnerables, ¿sí? Son muy indecisos, constantemente son de pensamiento suspicaz o llevan un pensamiento paralelo, creen que están hablando de él, se están burlando de él y dudan muchísimo. Y copian y absorben sobre todo de sus pares, porque es parte de ellos en su desarrollo evolutivo querer independizarse del padre y de la madre y querer ser libres. Eso es muy propio de ellos y gran parte de esto la responsable es la amígdala, y ese es un tema que vamos a ver más adelante. El niño quiere que en su familia, sobre todo, él quiere sentirse amado, ¿sí? Y la comunicación es la herramienta, una comunicación saludable que establece ese vínculo de apoyo, ese vínculo estrecho de reconocimiento, de intimidad, de yo sé quién es mi hijo y mi hijo sabe quién es su mamá, por muy cascarrabia que sea su mamá, pero sabe que su mamá le ama, ¿está claro? ¿Sí? Es muy importante que entendamos que el niño quiere sentirse, ¿qué? Ante todo, amado. Y recordemos, es muy triste ver chiquitos que tienen problemas de autoestima, que tienden a hacerse daños, que está bien que en la adolescencia sus conductas son impulsivas y son reactivas, pero lamentablemente estos niños no solamente tienen la conducta impulsiva y reactiva, sino también con la tendencia a hacerse daño. Eso es muy triste. Y esto lo estamos viendo hoy en día cada vez que en aumento. Miren, en mi época, cuando yo estudié psicología, que uno escuchara un suicidio en niños y adolescentes, jamás. Eso no se escuchaba, eso es triste. Vean las estadísticas que se están manejando hoy en día. Es impresionante. Y no saben los casos, eso es el extremo, ¿cierto? Sin embargo, vemos casos mucho más comunes, con mucha frecuencia en la consulta, de los niños que se arañan, los niños que usan las grapas de las engrapadoras para
rayarse, inclusive los mismos lapiceros. Tuve lamentablemente el caso de una niña que con el lapicero tenía todas las piernas marcadas. Es una cosa triste. Y les aseguro una cosa, así como se lo dije a unos papás recientemente, y de hecho no han vuelto a la consulta, porque estos papás han conocido todos los psicólogos de Barranquilla. Entonces me traen al niño primero, ¿sí? El chico está consumiendo drogas y también tiene muchas conductas, ¿verdad?, reactivas, pero autoagresivas. Entonces este chico me lo traen a consulta y la mamá así lo dice: bueno, hemos ido donde todas las psicólogas, pero me recomendaron contigo, me dicen que tú eres muy buena y resulta que creemos que tú sí lo vas a ayudar a salir adelante. Luego me sorprende porque también piden cita para la niña, tienen 3. Y luego me sorprende la otra semana porque me mandan al otro chico, ¿no? Y yo escucho a los 3 chicos, y los 3 chicos por separado me dicen la misma versión. Me dice: aquí, perdón la expresión, la loca en la casa es mi mamá, la que tienen que ver es a mi papá. Entonces yo senté a los papás y les dije, y les aclaré, les dije: mire, tienen toda la razón, los psicólogos no han podido hacer nada aquí porque el problema no está en los chicos, el problema está en ustedes, los padres. Y si ustedes no se someten a una intervención terapéutica, de nada sirve que traigan a los muchachos. Y hay que ver la problemática que hay con estos chicos. La niña de 11 años, se escapa de la casa. De 11 años, se fuga de la casa, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad, portería y lo que quieran, se escapa de la casa. Y es una niña que estudia en un colegio estrato 8, o sea, es un nivel alto. En el colegio ya no saben qué hacer con ella, con la conducta de rebeldía que tiene la niña, opositoria permanentemente, es líder negativa. Y para mí es la peor de los 3 muchachitos, ¿sí? La más pequeñita veo yo que es la que está más afectada por la disfuncionalidad que hay en el hogar. ¿Qué falta en ese hogar ante todo? Diálogo. Estos chicos permanecen solos. Todos han tenido nanas, tienen muchísimo dinero, tienen un chofer que lleva y trae a los muchachitos de arriba y para abajo. Mamá, salones de belleza, masajes, reuniones sociales, clubes. Papá, supuestamente viendo a ver cómo resuelve económicamente. Los chicos están solos. El primer mensaje que le están mandando a esos muchachos es que realmente tú, ¿qué? No me importa. Y una de las cosas que me dijo la niña de 11 años, mi mamá cree que comprándome la ropa, porque para eso sí está la mamá, para comprarle la ropa y llevarle a los almacenes estos más costosos y comprarle la ropa por internet más costosa, viajan exclusivamente a comprar la ropa, para la ropa sí está. Pero yo quisiera tener realmente una mamá, porque creo que no tengo una mamá. El niño quiere saber que es único, que pertenece a una familia, sentirse protegido y sentirse guiado, ¿sí? Guiar al niño, que es muy importante. Y para poder guiar a tu hijo, tú necesitas estar allí. No hay otra manera de hacerlo. El adolescente quiere que lo vean como personas buenas. Ataquemos el problema y no ataquemos a la persona, que ese es un error. Casi siempre criticamos al chico y decimos: tú eres un desastre, cuando le fue mal en una materia o cuando se equivocó en algo. Pues no ataquemos a los muchachos, ataquemos ¿a quién? Al problema. Ven acá, ¿cuál es el problema? Vamos a hablar de esto, qué fue lo que realmente sucedió, vamos a buscar soluciones. También él quiere que confíen en ellos, que los amen, que los escuchen, ¿verdad? Que los acepten, que los orienten. Ahí ese chico rebelde, en medio de su rebeldía, también fruto de los cambios neurológicos y hormonales que está viviendo y la presión que está sintiendo también, ese chico quiere también que lo guíen y que lo orienten y que lo disciplinen y que lo eduquen. No se les olvide, ¿sí? Y es muy importante que los padres, aunque vean que su chico tiene 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, síganlo haciendo. No dejen de hacerlo. Ahora, la mejor manera de hacerlo es establecer siempre un buen puente de comunicación, establecer siempre ese diálogo, establecer siempre ese sistema de apoyo
donde nos encontramos, donde somos reconocidos, donde somos aceptados tal como somos. Por supuesto que ellos quieren libertad, ¿verdad? Y siempre le digo a los padres, hagan la lista de lo negociable y lo no negociable, ¿sí? Y lo negociable puede ser posible de acuerdo a las etapas de la vida. Yo recuerdo esto en nuestra casa, y así le comentaba a mi hija, no hace mucho que salimos, y vemos niños que son 10 de la noche y todavía están en los restaurantes. Yo decía, mis hijos a las 8 de la noche, llueve, truene, relampaguee, estaban en casa durmiendo. ¿Sí? Estaban en casa, ¿qué? Durmiendo. ¿Cuándo cambió la norma? Cuando llegaron a los 13, 14 años. Ya a los 13, 14 años cambió lo negociable. Entonces, ¿era negociable que ellos eligieran a qué hora se iban a dormir? Sí, viendo resultados. Porque así les decíamos a Amy y yo, si vemos que te está yendo mal porque te duermes tarde, entonces volvemos a tratarte como un niño y vuelve la norma de las 8 de la noche. Pero si vemos que tu resultado es bueno, pues vamos a seguir respetándote el que tú decidas a qué hora te vas a dormir. Yo recuerdo cuando entró la moda de los laptops, ¿verdad? En una noche, cuando vimos que no estaban respetando la regla, a las 10 de la noche se apagan los aparaticos, fuimos y bajamos el taco de la luz. No hay luz, se acabó. Entonces, uno va soltando, ¿verdad? Y luego va, ¿qué? Recogiendo, viendo en la medida que los chicos van, digámoslo así, haciendo buen uso de esa libertad, porque el adolescente, como todo ser, busca y aprecia su individualidad y su libertad. Ahora, no lo suelten del todo, sigan allí. ¿Cómo se puede lograr seguir al pie de los chicos y seguirlos formando? Con un buen diálogo. Y vamos a ver algunos consejos ya para terminar de cómo dialogar con un niño, teniendo ya en cuenta cómo piensa él, cómo es su cerebro, y también la recomendación que les di para los que tienen bebés, desde ya comiencen a dialogar con su bebé, desde ya. No esperen que tenga 2, 3 años para comenzar a dialogar conmigo. Entonces, desde la infancia, me refiero desde que están chiquititos, recién nacidos, también podemos dialogar con ellos. E inclusive hablarles de uno, de quién es él, de cómo es su familia, cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá, en qué lugar vivimos. Esas son la información que nosotros podemos darle a un bebé. Observe el estilo de comunicación que usted tenga. Antes de ir a regañar a su hijo, mírese en el espejo, ¿sí? Porque no sea que con el solo gesto lo va a asustar y el chico se va a sentir amenazado, ¿verdad? Entonces mire muy bien sus palabras y sus gestos, exprésele amor. Ya esa fue mi frase favorita. Mi frase favorita fue: y recuerda que te amo. Y recuerda que te amo. Si yo usé la correa, hasta un día, una correa, eso lo leí en unos escritos de la hermana Elena de White, una correa de cuero sin hebilla, y la tenía en un lugar específico en la cocina. Claro que antes de llegar a la correa, pues habían otros métodos, ¿no? Restrictivos. Y usé la correa hasta que un día que el mismo Judas trajo la correa. O sea, él sabía que ya habíamos agotado los otros métodos persuasivos para que se portara bien, y ese día me sorprende que me dice: mami, aquí está la correa. Y yo le dije: ¿y tú me la traes? Le dije: sí, mami. Le digo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, y luego me cuenta, yo le digo: ¿en serio? Otra vez volviste a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, aquí está la correa, tú dale. Yo digo: así nomás. Me dice: mamá, la verdad es que no me duele. No me duele para nada, ¿sí? Y si tú quieres, dale, porque no me duele. Y realmente yo nunca descargué mi ira ni mi frustración cuando usé la correa, sino que era un método persuasivo, como era el último escalón ya, o sea, de aquí en adelante dime qué vamos a hacer. A partir de ese momento dije: se acabó la correa, eliminemos la correa, ¿verdad? Porque veo que no se necesita aquí,
podemos seguir tú y yo hablando del tema a ver cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, con los niños pequeñitos, sonríales, juegue con ellos, dedique tiempo a jugar. Sí, yo recuerdo cuando Yalila estaba pequeñita, jugábamos mucho a la cocina. Tanto así que tenía apenas 2 años y me compré una cocina grandísima de Fisher-Price, casi no cabía en el cuarto de ella. Y todo el mundo decía, tú estás loca de remate. Y yo dije, no. Necesitamos una cocina para que me deje mi cocina quieta. Porque si yo iba a usar algo, ella se la llevaba para su cuarto, lo que fuera. Los cubiertos, los pocillos, los platos. Entonces yo dije, no, vamos a tener una cocina aquí, vamos a jugar a la cocina. Así que maravilloso es esos padres que van al cuarto de los hijos y se ponen a jugar con ellos. Si son varoncitos, pues vamos a jugar a los muñecos, vamos a jugar a la plastilina, vamos a hacer dibujos, a recortar. Es triste ver que esos espacios se están perdiendo. Los padres ya no entran a los cuartos de los niños a jugar, los atiborran de juegos, pero no están ellos jugando con los niños. Eso es muy triste. Dele órdenes claras y precisas, dele mensajes concretos y sencillos, mírelo a los ojos cuando le dé estos mensajes, póngase a su nivel, cuando quiera hablar con un niño pequeñito, bájese, agáchese, siéntense en una sillita, ven y hablamos del tema, cuéntame qué fue lo que pasó, crea en él. Mire, los niños, a menos de que vivan en un ambiente de mentira constantemente, los niños dicen la verdad. Créanle a los niños. ¿Están escuchando eso? Esa parte es muy importante. Es muy triste ver hoy en día, claro, como los padres no conocen a sus hijos porque no dialogan con ellos, porque no les dedican tiempo, entonces alguien les comenta algo terrible a los niños o el niño mismo viene a decir algo terrible que le ha pasado y no le creen. Y luego lo llevan a someter a comprobación esa información que el niño te está trayendo, que puede estar en riesgo su vida, y es muy triste. Miren, yo tuve el caso de una niña muy triste que abusaba de ella el padrastro y la mamá no le creía. La mamá prefería creerle al marido que tenía que a la niña que tenía 7 añitos. ¿Cuánto me dolía en el alma? Y me tocó hacer uso de las herramientas terapéuticas y de los dibujos. Casi nunca hago eso, pero le dije, mire esto, para que ella se convenciera de que realmente el padrastro estaba abusando de la niña. La niña me la traen a consulta por pesadillas, unas pesadillas terribles tenía la niña. Y efectivamente ahí fue cuando ella confirmó el hecho de que el padrastro realmente la estaba abusando, pero antes no le creía. Dialogar con un niño, explíquele las razones y las consecuencias de los actos. Mami, ¿por qué? Explícale por qué. ¿Sí? Ese por qué es así, porque yo lo digo, con los niños no funciona. ¿Sí? Todo lo contrario, es el momento en que podemos educarlos también, en que podemos enseñarles cómo son las cosas. Entonces, aprovechemos esos momentos para explicarle. ¿Cuántas veces tengo que explicarle a mi hijo? Repita, amigo, porque ese es el trabajo que el Señor quiere que usted haga con los niños, igual yo. No amenace, ¿sí? Sencillamente dé la orden, que sea clara y que él la escuche, porque algunos padres usan mucho la amenaza y saturan a los niños con amenaza, o les pegan demasiado, y cuando realmente es el momento que amerita reprenderlos, pues ya no les importa, no tiene impacto negativo en ellos, ¿ya? Y no amenace. Cuando usted establezca una amenaza, hay que cumplirla, y asegúrese que lo que va a decir lo va a cumplir, porque si usted no lo cumple, usted está perdiendo autoridad frente al niño. Y vemos esos niños tiranos, esos niños que sabotean a los padres, esos niños que se burlan de los padres. ¿Por qué? Porque estos padres no tienen realmente autoridad. Lean juntos con los niños, eso se ha perdido también, sentarnos, leer las Biblias de los niños, las historias de los niños, las moralejas,
háblele en tercera persona. Mientras más pequeños son, porque todavía no reconocen el yo, ¿verdad? Apenas están aprendiendo su identidad y se está constituyendo el yo psíquicamente, entonces háblele en tercera persona. Digamos, el niño se hizo chichi en la sala. Bueno, yo conozco un niño que anda por ahí y se hizo chichi en la sala y no ha traído nada para limpiar, porque no está bien que hagamos chichi en la sala. El niño lo capta, ¿sí? Automáticamente. Utilicen también las historias de los animales para dialogar con los niños, para enseñarles algo, las moralejas, por ejemplo. ¿Cómo dialogar con los adolescentes? Ante todo, aceptar que él está en los cambios y es necesario que nosotros cambiemos. Ya yo no puedo tratarlo igual que un niño. Ya yo sé que su cerebro tiene otras habilidades y es el momento justo para sentarme con él a reflexionar más, a ponerlo a pensar. Pensemos, toma conciencia, ¿qué estás sintiendo? Dime por qué crees tú que eso es bueno. Pongámoslo a pensar, a reflexionar. Escúchelo, deje que se exprese para conocer cómo piensa. De hecho, siempre que tengan una dificultad con su hijo adolescente, déjenlo que él hable primero. ¿Ya? Y después que él habla y grita y reclama y se queja y todo lo demás, entonces usted interviene allí y pone en orden las ideas o le ayuda a poner en orden las ideas. Respétele sus opiniones. Nosotros queremos que nuestros hijos sean fuertes ante el mundo y que tengan su criterio propio, pero ahí va, en casa no les reconocemos su criterio y tampoco respetamos su opinión. Claro que aquellos comentarios donde están, digámoslo ellos, haciendo un planteamiento donde pretenden echar abajo nuestros principios y valores como familia, eso sí, no se lo vamos a aceptar. ¿Qué podemos hacer en el diálogo? Decir, papá, en esta casa nosotros respetamos esto y creemos en esto y eso será así, y mientras tú vivas en este hogar, esto se va a respetar y a tener en cuenta y es de mucho valor. Solo haz tu planteamiento y no te enojes, no pelees con tu hijo adolescente, no pelees, ¿ya? No te vayas al conflicto, no hay necesidad de eso, todo lo contrario, eso hace mucho daño a la relación y también los separa muchísimo y lleva a los chicos a perpetuar su error y alejarse inclusive aún más de los padres. Busquen siempre la conciliación, forman parte de su pensamiento en formación, ponlo a reflexionar, ponlo a pensar en las diferentes opciones, en qué puede pasar con esto, en qué crees tú que pueda pasar aquí. Sentarse con ellos y hablar de varios temas, llegando a su intelecto, nos ayuda a conocerlos también. Temas de política, temas de problemas que estén en la sociedad, ¿sí? Lamentablemente vemos que hay una noticia y entonces el adolescente dice, mira esto, tal cosa, no, tú, ¿a ti cómo se te ocurre decir eso? Y a ese chiquito se va callando, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros conocer más del mundo que está viviendo nuestro hijo adolescente? A través de su expresión, a través de cómo él está experimentando el mundo, lo está concibiendo, lo está interpretando. Y si no le damos la oportunidad de que se exprese en ese diálogo, pues menos vamos a conocer qué es lo que está pasando con él. A mí me preocupan más los chicos que en casa son unos santurrones y en el colegio son terribles. Y de hecho entonces algunos papás, ¿verdad? Porque no quieren asumir la responsabilidad, que no han hecho bien su trabajo, dicen, no, ese no es mi hijo, usted está equivocado. Y he visto casos donde inclusive desautorizan a los docentes en presencia del chico. ¿Sí? Entonces es muy triste que los padres no están reconociendo a sus hijos en cada etapa de la vida. Sea empático, comprometido, paciente, hable claro y con firmeza, ¿sí? Esas ideas deben estar bien claras, ponga límites, siempre ponga límites. Y si su hijo es brillante intelectualmente, ¿sí? No crea que su hijo ya se comió el mundo y lo podemos soltar, ¿no? Es que algunos también dicen, es que mi hija es muy madura, 13 años, ¿sí? Y no les gusta cuando yo les digo, lea, ¿sí? Adquiera conocimientos al respecto y usted va a entender que no tiene nada de madurez su hija a los 13 años.
todo lo contrario. Es un riesgo pensar que está, ¿qué? Madura. ¿Por qué? Porque mientras pensamos que está maduro, ¿sabe qué edad puede alcanzar madurez? 24 años. 24 años. O sea, de 13 a los 24, ¿cuánto le falta? Terrible. Y creen que una niña de 13 años, porque se porta muy bien, ¿verdad? Muy formalita, está, ¿qué? Madura. Y entonces comienzan a soltarle y a delegarle y a darle mucha libertad y mucha, disposición para decidir, para hacer cambios en sus vidas, inclusive cámbienme de colegio, inclusive andar con compañeros, y vemos cómo los chicos se van desviando del propósito que tenemos y el propósito de Dios. Ponga límites, sea honesto, mantenga el control y el autocontrol. Porque no va a haber un diálogo, no va a haber un encuentro de esos dos seres tan importantes para ambos, tanto el padre, la madre, como para el hijo, ¿verdad? Y que honre y glorifique a Dios si nosotros no tenemos autocontrol. Entonces, un gran problema que están teniendo los padres hoy en día es que llegan a casa muy frustrados, iracundos, porque las cosas no están saliendo bien, y recordemos que los chicos no son responsables de eso. Cuán necesario es que nosotros aprendamos a tener autocontrol. Ámelos por encima de todos, acéptelos tal como son. Aprenda a negociar a medida que van creciendo. Vamos ya dándoles más opciones de, bueno, vamos a negociar esto, vamos a hablar esto, cómo se puede resolver. Exprésale que estás orgulloso de él, que quieres entenderle, siempre estar aquí para él también. Que es bueno, tú eres bueno, papi, te has equivocado en esto, pero no estoy dudando de lo maravilloso que es tu corazón, de que tus sentimientos son muy nobles, ¿sí? Que confías en él también. Qué tristeza para los niños saber que sus padres no confían en ellos, ¿sí? Que lo puede lograr, incentívalo, motívalo siempre, ten confianza en él y en sus capacidades, que él puede superar también sus dificultades, hablar de que yo he superado mis dificultades también. Ahí hay un tema muy delicado en el diálogo de, a veces los padres, por ejemplo, si el papá fue drogadicto, ¿sí? Entonces algunos padres han usado por moda de que como yo fui drogadicto, soy adicto rehabilitado, entonces mi hijo que está en este momento en contacto con la droga y me ha hablado de que sus amiguitos consumen marihuana. Entonces el padre llega lamentándose porque se sentó con el niño y le contó al niño su historia, ¿sí? Su historia de que él también había estado en las drogas y había salido de las drogas y lo había superado. Acto seguido, ¿saben qué pasó? El niño que se había mantenido en abstemia de las drogas aceptó la droga y la comenzó a usar también. Lo triste fue que el chiquito pues no se quedó solamente en estas drogas, ¿verdad? Unas sencillas pepas y un tema de marihuana, sino también comenzó a experimentar otras drogas más fuertes y estuvo bastante afectado, ¿sí? Entonces el papá se lamentaba. Yo le digo a los papás que han vivido estas experiencias, como también una mamá en un caso que había sido prepago, ¿verdad? Y entonces ella se le ocurrió un día sentarse con su hija adolescente de 16 años, porque ya hay que hablar de mujer a mujer, y entonces ella le contó a su hija la historia de que había sido prepago. Yo le digo a los papás que han tenido este tipo de experiencia en la historia, no se lo transmitan a sus hijos, no lo hagan. Solo lo van a hacer en el caso que realmente sea ¿qué? Necesario, ¿sí? En el caso que realmente sea ¿qué? Necesario. Y si lo hacen porque la niña llegó diciendo, mamá, yo me encontré con la mamá de fulanita y me dijo que tú habías sido esto, esto y esto, hablen la verdad. Pero, escuchen esto, enfóquense en todas las adversidades que acarreó esa mala decisión. No se enfoquen en las cosas positivas. No, yo lo superé, no. O sea, ¿qué mensaje le estoy mandando allí a mi hija? Hazlo porque los chicos tienden a imitar a los padres.
hazlo, que así como yo lo superé, tú también ¿qué? Lo vas a superar, ¿sí? Y no estamos teniendo en cuenta que está en plena adolescencia y que no tiene regulación de sus emociones. O sea, en pocas palabras lo que le estoy diciendo es, así yo lo hice, tú también ¿qué? Hazlo, que no pasa nada, ya verás cómo estarás recuperado de ese tema. Entonces, si es necesario, lo vamos a compartir y nos vamos a enfocar en todas las adversidades, en las dificultades y lo negativo de esa experiencia, no en lo positivo. Evite minimizar su realidad, ¿sí? Restarle importancia, ¿sí? Así es, simple y llanamente porque yo lo digo, no, eso no ayuda al diálogo, ¿sí? Evite compararlo, no los compare ni siquiera con uno mismo, ese es un error que cometemos muchísimo. Es que yo a tu edad, yo ya había hecho esto, ¿verdad? Yo entiendo y también lo he vivido, es que uno quisiera que los hijos a cierta edad ya estuviesen alcanzando ciertos logros, sobre todo de autonomía y de independencia en muchos aspectos de sus vidas, ya cuando llegan a mayoría. Pero es un error hacerlo. Recordemos que somos únicos y completamente diferentes y cada historia y cada ser humano es completamente particular. Escúchelo, ¿sí? No se niegue al diálogo jamás. Así lo que haya sucedido sea terrible, así el comentario sea terrible, la noticia que te dieron o la queja que te pusieron en el colegio. Antes de reprender al muchachito, invítalo al diálogo, siéntate con él, escúchalo, atiende su queja, mira su realidad, mira su motivación. Papá, ¿qué te motivó a hacer esto? ¿Sí? Por decir, ponerle chicle en la silla de la profesora y se sentara y se pegara a la silla. Bueno, ¿qué te motivó a hacer eso? Cuéntame, o sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, la verdad yo no lo quería hacer, sino los compañeritos me provocaron. Bueno, papá, estamos aprendiendo una lección. Fíjate, ellos te provocaron a hacer eso, tú lo hiciste, ellos están felices y tú tienes un serio problema. Entonces, todas estas situaciones, si las llevamos al diálogo, son oportunidades que ellos van aprendiendo muchísimo de la escuela de la vida. ¿Sí? Siempre téngalo en cuenta, inclusive para las decisiones que tienen que ver con él, inclusive las decisiones en familia. Y no use él aquí mando yo. Efesios 6, del 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Este va a ser un versículo que lo quiero repetir todos los días que vamos a estar aquí. Los invito mañana para que aprendamos a hablar sobre sexualidad. Bendiciones y gracias por su atención.